Buenos días.
Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están todos y todas? Felicito a la María José, fue la primerita. No quería aceptar la Yulisa, pero ya tengo que aceptar, pues, a Luna. Bueno, ahí está la Imar. ¿Recibieron la primera hora, muchachas? ¿Mm? Yulisa, ¿recibieron la primera hora de Sí, clase? profe. ¿Con Claro, qué clase es? farmacobotánica. ¿Quién le da esa clase? Buenos días. Buenos días, señorita ¿Cómo se llama? Imar. No me acuerdo cómo se llama la profesora. Ah, bueno, ok. Ay, si usted la miró el domingo pasado que estaba con nosotros. Ah, esa es la María Ruiz, ¿no? Sí, Va a entrar a las 6 de Requene. ¿Y qué pasó ahí con la cámara, Zuneidi y Maru? Buenos días, Seidi. buenos días, profe. Bueno, ya te miramos, pone la cámara, chiquita. Sí. Ok, ¿quiénes faltan? Vamos con la asistencia, pues. Hoy es 21, ¿verdad? La Diara, aquí está, Deira, pues Julisa está, María Potoy, Seidi, Yosneli y Zuneidi. 100% de asistencia. Qué bueno. Guardar asistencia. Muy bien. Pregunto, ¿quién ya descargó el documento para la clase de hoy? ¿Quién entró en el aula virtual? ¡Qué barbaridad! Estamos mal, pues. ¿Ah? Ok. Vamos entonces a comenzar. Ahí voy a compartir este documento de fondo amarillo verde que se supone ya ustedes deberían tenerlo descargado. Está en la página virtual. Desde antier lo subí. Ok, entonces vamos a continuar con el tema de las proteínas y hoy vamos a hablar, muchachos, de la mala nutrición de las proteínas. Se llama DCP, que es un déficit caloroproteico. Una de las formas en que se expresa ese déficit caloroproteico es el marasmo y el kwashiorkor, que fue el tema que miramos en la clase pasada. Ustedes hicieron un trabajo, ¿se acuerdan? La diferencia entre el marasmo y el kwashiorkor. Vamos a tomar esto. Pero antes de entrar en sí, ese déficit caloroproteico, vamos a ver algunas primicias. Lo primero es algo que ustedes ya saben de las proteínas, ya como un recordatorio, ¿no? ¿Cómo clasificamos las proteínas? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos esta presentación. Las proteínas pueden ser simples.
¿Qué es una proteína simple? Ahí dice claro que solo posee aminoácidos. Recuerden que las proteínas están formadas por aminoácidos fundamentalmente. Pero además de aminoácidos, pueden tener otras sustancias que no son aminoácidos. Eso serían proteínas conjugadas. Entonces, la proteína es simple cuando se desmiembra y solo salen aminoácidos al ser hidrolizados. Ahí tenemos otro tipo de proteínas como las albúminas y las globulinas que son solubles en agua y en solución salina diluida. Por ejemplo, la lactoalbúmina que está presente ¿dónde? En la leche. Ok. Tenemos también las glutelina y prolamina que son solubles pero en ácidos y alcalis. Alcalis, recordemos, son las bases, los hidróxidos. Eso se encuentra donde en grandes cantidades, en los cereales como el trigo también, ¿verdad? Y el gluten, que se forma a partir de la mezcla de glutaminas y gliadinas con agua. Hace poco miré un meme, muchachos. ¿Ustedes han escuchado hablar del gluten, muchachos? ¿Qué han escuchado hablar ustedes del gluten? ¿Saben algo del gluten? No. Es que ahora se puso de moda los panaderos y dicen el pan, la harina libre de gluten, porque supuestamente el gluten es malo. Y entonces yo miré un meme hace poco que me dio tanta risa. Dice, la humanidad desde antes de Cristo, del tiempo del antiguo, los faraones egipcios, la humanidad tiene como 6.000 años que cultiva el cereal, el pan, pues el trigo, pues, que cultiva el trigo. Y toda la vida hemos comido el trigo y nunca hubo problema. Ahora para todo que es libre de gluten. Y entonces dicen, nuestros antepasados no se morían y comían gluten, ¿verdad? Que sí, es cosa del gluten, me dicen en la próxima sesión de clase. Ok. Después tenemos las proteínas albuminoides, que vienen de la albúmina, albuminoides. La albúmina es una proteína muy importante que entre otras funciones se encarga de transportar sustancias. Pero eso sí, son insolubles en el agua, son fibrosas. Ahí tenemos la queratina del cabello. Dentro de la clasificación del albuminoide, la queratina que está en el cabello, en el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del coágulo sanguíneo. Ahora tenemos las proteínas conjugadas, que son las que contienen las partes no proteicas. Ejemplo, ahí está un ejemplo. Núcleo proteína. Es decir, es una proteína que además de aminoácidos tiene otro compuesto que no son aminoácidos. Por ejemplo, el núcleo proteína, hay fosfoproteína con el fósforo, lípido proteína con lípidos, glucoproteína con glucosa, etc. Esas son proteínas conjugadas o compuestas. Y tenemos proteínas derivadas que son producto de la hidrólisis de una proteína, ¿verdad? El segundo párrafo es muy importante. Ya ustedes manejan, pero yo puse ahí como un recordatorio. ¿Qué dice el segundo párrafo, Yulisa? ¿Qué dice, Yulisa? Es en el metabolismo, el principal producto final de la proteína es el amoníaco, que luego se convierte en urea en el hígado y se excreta a través de la orina. Ok. Entonces, dice que la urea, cuando nosotros metabolizamos un carbohidrato, un lípido, el producto final, ¿cuál es? Dióxido de carbono y agua. Pero en el caso de las proteínas, además de dióxido de carbono, excretamos amoníaco, nitrógeno. Ese amoníaco es altamente tóxico y el cuerpo lo transforma en urea. ¿A dónde? En el hígado. En el hígado. Pero, pero, aunque él se procesa en el hígado, pero es excretado a través de la orina. Disculpen, este perrito aquí está fregando. Ay, ok, muy bien. Disculpen. Ok, chicas, entonces continuamos. Esta presentación que viene ahora, muy importante, vamos a ver la cantidad de proteínas en los alimentos. Fíjense el bacalao, muchachos, tiene 75 gramos por cada 100 gramos. ¿Qué significa eso? 75% del bacalao es proteína.
es un alimento muy proteico. Entonces, fijo, alta cantidad de proteína. El bacalao es un pescado, no tenemos en Nicaragua. ¿Sabes dónde este pescado hay mucho? En el norte de Portugal, Inglaterra, por esos lados ahí. Es un pez de climas fríos. Se come seco. Aquí en Nicaragua lo venden. Yo he visto, ¿sabes dónde? En Pricemart. La libra vale 60 y pico. Imagínense. Ok. Es un alimento muy rico en carbohidratos, perdón, en proteína. Después tenemos la soya, que es 30 gramos, es decir, 30% de proteína. La carne de ternera, 22%, es decir, que la carne tiene más lípidos que proteína. Los langostinos, que tienen 24%, almendra y pistacho, 25%, la pechuga de pollo pavo, 22%. Pero aquí tenemos después otros alimentos, el atún fresco, el 20%, las lentejas. ¿Conocen la lenteja, verdad? Es como una especie de frijoles, pues españoles, muy como los españoles, 23%. El lomo embuchado. ¿Qué cosa es el lomo embuchado? El lomo que se ha quitado toda la grasa posible. Es rico en proteínas. Y la gelatina, miren qué dice ahí, 80 gramos por cada 100 gramos, es decir, 80%. Por eso la proteína le dicen la reina de los alimentos proteicos. Es bueno comer gelatina, pero claro, acompaña de otros alimentos, ¿verdad? Es muy rico en proteína. Y la clara del huevo que tiene 13 gramos. Ahora usted dirá, pero si como solo proteína me mantengo. Claro que no, porque recuerden que la nutrición debe ser balanceada, de todo un poco, ¿no? Ok. Dicho esto, entramos directo a lo que es la malnutrición proteica, que también se conoce como DCP. DCP. María José Potoy, échame una mano con la lectura. La desnutrición calórica proteica, antes llamada malnutrición calórico-proteica, es una deficiencia energética causada por el déficit de todos los macronutrientes. Suele estar acompañada de deficiencia de muchos micronutrientes. La mala La DCP puede ser súbita y completa, inanición o gradual. Ok, entonces tenemos, gracias. Entonces tenemos que la, el déficit calórico es caloría, ¿no? Y proteico, proteína. Cuando hay diferencia de esto, es una deficiencia energética y causada por el déficit de macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, lípidos y proteína. Pero también puede estar acompañada del déficit de micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes? Sodio, potasio, hierro, los minerales, ¿verdad? Ok. ¿Cómo clasificamos las deficiencias caloroproteicos? Hay varias escalas. Según el peso, escuchen bien, ¿eh? Según el peso, se calcula tomando en cuenta el porcentaje sobre el peso ideal según la altura. Usted debe saber su peso ideal según su altura. ¿Cómo usted debe saber sacar? Yo le había enseñado el índice de masa corporal, ¿verdad? Que es el tu peso entre la altura. Entonces, escuchen bien. Si tu peso actual es de 85% al 90% de tu peso ideal, tú tienes este, un déficit caloro proteico leve, leve. Pero si tu peso actual apenas es el 75-85% de tu peso ideal, pues la desnutrición o el déficit es algo moderado. Pero si es menor a 75%, ahí hay un déficit calor proteico grave que puede conllevar a varias enfermedades. Vamos a poner cifras a esto para que entiendan. Supongamos Profe, que tú, ejemplo. a eso vamos a ponerle cifras, dije, para entender, ¿no escucha? ¿Cuánto es tu peso, Yulisa? 133. Háblame en kilos, ¿no sabes en kilos? No sé. Bueno, vamos a hablar en libras, pues. 61, 62 por ahí. Bueno, vamos a redondear, 60 kilos. Ese es tu peso ideal, supongamos, 60 kilos. Ok. Entonces, si yo le aplico el 75% de 60, esa cifra que me da, si tú tienes un peso inferior a eso, vamos a poner en proyección esto. Vamos a poner aquí. Me había dicho cuánto es tu peso, me dice 60, ¿verdad? Sí. Calculadora. Rapidito aquí. 60 por punto 75. Es decir, si tú pesas 45 kilos o menos, tú tienes una grave deficiencia calor proteica. 45 kilos estamos hablando en libra,
2.2, 99 libras. 100 redondeamos. Es decir, si tú pesas menos de 100 libras, eso sería fatal. ¿Estamos entendiendo, verdad? Los demás muchachos están entendiendo. Sadie, ¿cuánto es tu peso, Sadie? No sé, profe, no me pesaba ahorita. Ay, señor. Bueno, ok, pues. Pero entendieron, ¿verdad? Ok, continuamos. Esta otra escala de clasificación, ese es según la dieta, lo que ingerimos. Pone atención, Sadie. Entonces, según la dieta, la deficiencia de calor proteico, la DCP, puede ser primaria cuando tú no ingieres los alimentos y nutrientes en cantidad suficiente, pero puede ser secundaria. La secundaria es el resultado de enfermedades o del uso de fármacos que intervienen en el aprovechamiento de nutrientes. Hay algunos fármacos, recuerden que todos los fármacos son drogas. Algunos de ellos no te permiten procesar bien los alimentos. Aunque usted coma, pero esos nutrientes del alimento tú no lo aprovechas porque el fármaco lo impide. Entonces, por eso es que muchos fármacos tienen efectos adversos, ¿verdad? O alguna enfermedad, por ejemplo, el caso de un cáncer, aunque comas bien, pero no puede metabolizar. Vamos a ver eso, una presentación más adelante. Entonces, aquí tenemos que según la dieta puede ser primaria o secundaria. Ahora, la primaria, mire, la primaria y secundaria. La primaria, ¿qué dicen los niños? El déficit calórico proteico en los niños tiene dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Ahí dice claro, el marasmo y el kwashiorkor. Y cada una de ellas ustedes conocen. Miramos la clase para ese acuerdo, ¿verdad? El marasmo y el kwashiorkor. Ahí nos dice, el marasmo, también llamada de la forma seca del déficit calórico proteico, causa pérdida de peso y depresión de la grasa. Es decir, la persona no tiene grasa en el cuerpo y también pierde la masa muscular. En los países industrializados es la causa más común en los niños, de déficit calórico proteico en los niños. Ahora, el kwashiorkor también le llamamos la forma edematosa o húmeda. ¿Por qué húmeda? Edematosa. Provoca edemas. El niño está como hinchado. ¿Se acuerdan? Miramos esa clase pasada. Es un riesgo que se observa luego del abandono temprano de la lactancia materna. Eso sucede muchas veces cuando la mujer tiene un niño pequeño, por ejemplo, 3, 4 meses, se quedó embarazada y menos del año está pariendo otra vez. Entonces, ese niño todavía necesita leche materna, pero él lo va a destetar para dar de mamar al segundo niño. Eso provoca lo que llamamos cuarciocor, ¿no? Ok. Y dice que los niños con cuarciocor tienen a ser mayores que los afectados por marasmo. Claro. Ahora, la secundaria que habíamos dicho, la secundaria, recuerden, aquí está, es resultado de enfermedades o luz de fármaco, ¿no? Entonces, tenemos que esas deficiencias de calor proteico secundarias son trastornos que afectan la función gastrointestinal, es decir, si la gastrointestinal es la absorción de alimentos. Estos trastornos pueden interferir con la digestión. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia pancreática, es decir, que tu páncreas no está funcionando bien y, por ejemplo, no va a procesar suficiente insulina para controlar la cantidad de azúcar en la sangre, por dar un ejemplo. También la absorción. Tú comes bien, pero no absorbes. ¿Por qué? Puede ser que tengas una enteritis o una enteropatía, es decir, casos de parásitos. Por ejemplo, a puede hablar que hay gente que le dicen, esa tiene una solitaria, dice, come y come y no engorda. ¿Por qué? Porque todo lo que come no lo absorbe el parásito. Puede ser una tania saginato o solium, o puede ser simplemente un parásito. Estamos viendo, ¿verdad? O también el caso del transporte linfático de nutrientes, que se conoce como la enfermedad de Milroy. Ok, esos son trastornos gastrointestinales, ¿verdad? Pero también hay trastornos consuntivos. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos el ejemplo. Cuando hay enfermedades feas, oportunistas, ejemplo, el SIDA, el cáncer y las famosas EPOC, que son enfermedades pulmonar obstructiva crónica. Ese EPOC mucho se miró con la pandemia del COVID. Queda comprometido la función, el pulmón queda comprometido para respirar, la persona no puede respirar muy bien. Entonces, en estos casos, hemos visto, por ejemplo, a alguien que tiene SIDA en fase terminal, un cáncer, aunque se alimenta, pero siempre va a tener un déficit calor proteico. ¿Por qué? Porque la afectación que sufre el SIDA, el cáncer, la enfermedad pulmonar, eso compromete la absorción de los alimentos, aunque la persona coma bien. Y también el caso de la insuficiencia renal. Ahora ahí dice, el catabolismo causa un exceso de citocinas. Recordemos que el metabolismo tiene dos etapas. Mira, en bioquímica 1. El metabolismo consta de dos fases, el anabolismo y el catabolismo. Una construye y la otra destruye. Una sintetiza, la otra
degrada, pues. Entonces, el caso del catabolismo produce exceso de citocinas, que a su vez ocasionan desnutrición por mecanismos como cuáles, la anorexia y la caquexia. Hay gente que es anorexia producto de su mismo metabolismo, pues. Flacos, aunque comen los anorexios, ¿saben? Y la caquexia, aunque la anorexia también tiene origen psicológico muchas veces, ¿verdad? Trastornos de la mente. Y la caquexia, que es la pérdida de masa muscular y de grasa. Ok. Ahora, deficiencia caloroproteica moderada tiene algunas características clínicas. Yo vamos a leer, usted me dice que voy a preguntar uno por uno y me explica. A ver, Seide, apatía. ¿Qué entiendes por apatía? Seide, apatía. Sí, como ¿Ah? empatía casi, profe. ¿Perdón? Apatía Ah, es una persona que no quiere nada. Todo le estorba, está ahí, por eso le apático. estaba diciendo, casi como la empatía. ¿Cómo qué? Cuando hablamos de empatía también puede ser algo parecido a apatía, ¿no? Ni nada, no, porque la empatía Es es, el antónimo, más que nada. no, la empatía, a ver, no, la empatía es una cosa, la apatía es otra. La empatía es algo psicológico. Empatía es cuando dos personas se llevan bien. La apatía es fisiológico. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok. Segundo, irritabilidad. Imaro, irritabilidad, ¿qué cosa es? Una molestia. Molestia, irritado, todo le estorba. Ok. Debilidad. Yulisa, debilidad. Decaído, frágil. Ajá. Muy bien. Disminución de su capacidad de trabajo. Josneli, ¿cómo entendés eso, Josneli? eh, que es una persona como fatigada, con Con, ganas de pere- no realizar nada. con pereza todo el tiempo. Correcto. María José Potoy, conciencia alterada. ¿Qué es eso? Una persona que sobrepiensa las cosas, que su conciencia Piensa en algo locura. así. Sí, piensa en locura. Hay gente hasta que llega al suicidio, ¿verdad? Tiene alterado la mente, la psique. Ok, Suneide, deficiencia temporal de la lactosa. ¿Qué cosa es la lactosa, Suneide? El azúcar de la leche. No tiene lactosa. Diarrea frecuente, como está trastorno gastrointestinal, diarrea frecuente. Y la última, menorrea, que todas deben saber, porque aquí solo hay damas. ¿Qué cosa es menorrea, muchachas? Es la ausencia del periodo menstrual. Correcto, pero no confundir amenorrea con menopausia. La menopausia es la ausencia de menstruación propia de la edad, a los 45 o 50 años. La menorrea es una mujer fértil, joven, así como ustedes, pero de pronto está tan desnutrida que ni la regla le baja. Eso se llama amenorrea. No confundir con la menopausia. Ok. Después tenemos otras características aquí. Ayer me dio una risa, muchachos, lo de Sabatino. Este que está aquí dice, pérdida de la libido en hombres y mujeres. ¿Eso qué cosa es? ¿Quién me explica? ¿Qué cosa es la pérdida de la libido? Es la estimulación del placer sexual, profe. Es correcto, muchas gracias. Ayer del Sabatino nadie sabía, me hablaron otras cosas ahí, que era falta de comida. No. La pérdida de libido en hombre y mujer es que la mujer, tanto la mujer como el hombre, no tiene apetito sexual. Y ese causa de separación en muchas parejas, porque ninguno de los dos, o uno, pues, no tiene ganas de tener relaciones porque está desnutrido. Entonces, pérdida de libido. Libido es el apetito sexual. También tenemos la pérdida de grasa y músculo, la caquexa, que es la pérdida de músculos y grasa, es lo mismo, ¿verdad? La piel está seca, pálido, frío y pierde elasticidad. ¿Por qué frío? Baja la temperatura de la persona. El cabello seco, ¿se acuerda que le había dicho la clase pasada? Cabello seco y pierde pigmentación, suele ser ralito, cae con facilidad, ¿de verdad? ¿Ves? Se altera la circulación de la herida, una herida cuesta cicatrizar. Y en los adultos mayores, escuchen bien eso, adultos mayores, aumenta el riesgo de fractura de cadera y úlceras por decúbito. Bueno, fractura de cadera porque no puede, este, si se cae, pues no puede caminar mucho, se cae en los adultos mayores. ¿Está claro eso? ¿Y qué cosa es úlcera por decúbito? ¿Saben qué es úlcera por decúbito? ¿Saben qué es? Bueno, usted ha visto la gente mayor o alguien que tiene problemas de movilidad, que está todo el tiempo al costado.
esa parte del cuerpo que está acostada todo el tiempo en contacto con una pared o con la cama, ¿qué pasa? Se puede lacerar. Si tiene una lesión, una herida, nunca se cura. ¿Me explico? A eso es lo que llamamos úlcera por decúbito, por el roce con la pared, con la silla de ruedas. ¿Me entiendes, verdad? Ok. Ahora, en las agudas, mire, la déficit calor proteico, cuando es agudo, mira las características clínicas, muchachos. El tamaño del corazón disminuye. Si disminuye el tamaño del corazón, no puede bombear mucha sangre. Por lo tanto, el pulso se desacelera, baja el pulso, baja la presión arterial, la temperatura corporal baja, la persona siempre va a tener frío. Puede haber un edema, ¿verdad? Hinchación, que es el edema y la hinchación, ¿verdad? Anemia, ictericia y petequias. ¿Qué cosa es la ictericia? Pues sabemos que es una enfermedad fea del hígado, ¿verdad? Queda amarillento los ojos, petequias, manchas en la piel, etc. Y puede producir una insuficiencia hepática, renal o cardíaca. Cualquiera de las tres es mortal. Insuficiencia hepática, renal o cardíaca. Si te falla el hígado, te falla el corazón, te falla el riñón, cualquier de esos tres órganos son importantes. Se fallan, hasta ahí llegaste. Si te fallan esto, ¿qué hay que hacer, Yulisa? Buscar la caja. Oye, esta extremista, buscar la caja. Ok, hasta ahí. Entonces, vamos a dejar de compartir eso. Ahora, les voy a compartir su aula virtual. Espere. Entonces, para el acumulado, ya les mandé el calendario de examen. El examen de ustedes es en 15 días, ¿verdad? ¿Y es presencial o virtual? Virtual. Pero yo quiero hacer presencial. No, profe, no estoy inventando. ¿Y por qué cuando es presencial yo lo hago virtual y no dicen nada de eso? ¿Mm? Ahorita lo hicimos presencial a como era. Ujú, ujú. Ok. Entonces, eh, ay, ¿dónde estoy? Aquí está. Ay, no me miraba ahí. Ok, es que tengo minimizado aquí varias cosas, estaba buscando. Entonces, mire, para el acumulado, muchachas, en la página virtual, después de esa grabación de la videoconferencia, va a salir una página con ejercicios sobre eso, ¿verdad? Son 12 preguntas sobre lo de este calor proteico que ustedes van a contestar. Pero para contestar, les recomiendo que descarguen esta presentación. Ya está subida en la página. Y observen la grabación de la videoconferencia. Ese uno. Y el otro, que les voy a habilitar un foro. Hoy, mañana y pasado. El foro va a estar 3 días. ¿De qué vamos a hablar el foro? Déjenme ver aquí. Aquí, espérenme. Estoy buscando aquí. Lo que pasa es que tengo minimizado aquí la página virtual y a veces internet te cuesta para cargar. ¿Dónde está? En progreso, aquí. Ok. Y lo estoy buscando en la página virtual, bioquímica 1, bioquímica 1, bioquímica 2. ¿Dónde está bioquímica 2? Ese es de medicina, bioquímica 2 dominical. Aquí está. Clic en él. Y estamos, esta es la semana 9, ¿verdad? ¿Cuántas semanas de clase llevamos? Está, está dando vuelta la bolita, vuelta y más vuelta y vuelta. Vamos a ver. Ok. Entonces voy a compartir. Ya está aquí. Mire, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Y Maru, haga el favor de leer esto que está aquí. ¿Qué dice? Estimados estudiantes de farmacia, en esta ocasión van a investigar sobre dos temas que tienen que ver con las DCP, que son el marasmo y el kwashiorkor. Tomen en cuenta las características clínicas, el diagnóstico, tratamiento, incidencia en Nicaragua y formas de evitarlo, y las diferencias entre estas dos afecciones.
Eso es para el foro. ¿Cuándo va a estar habilitado? Escuchen bien. Hoy, mañana y pasado. 3 días. Sumado a eso, les voy a subir una hoja con ejercicios, 12 preguntas. Esas van a estar hasta el sábado, una semana como siempre. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro, chicas? ¿Alguna inquietud, preguntas, dudas? ¿Ah? Ninguna. Bueno. Ninguna. Ah, bueno, Yulisa. Ok, pues está bien, Yulisa. Gracias. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta aquí porque ahorita me toca ir a limpiar, cocinar y planchar. Como buen marido. Por dos, no me esté atrasando. Por no hacer nada. Ok, entonces, fresco, ¿qué de qué? Ah, ah, pero aquí. ¿Y por qué viene así esa página? Entonces llegamos hasta aquí, chicas. Nos vemos el otro domingo, puntual a las 11 en la universidad. A las 11. 9:30. Bye, profe, bye. Profe,